está desarrollando esta mañana en el Salón Tesorería la conferencia mañanera del presidente López Obrador, que es un ejercicio, pues la verdad, único en el mundo. No sabemos de ningún otro país del mundo donde el jefe de Estado, de gobierno o las dos cosas, pues celebra una conferencia de prensa diaria. En estos momentos están en la etapa de preguntas y respuestas y se encuentra aquí conmigo pues un hombre que le ha dado un seguimiento estadístico muy interesante a estas conferencias mañaneras, a este ejercicio de comunicación del presidente López Obrador. Ha estado en otras ocasiones aquí con nosotros y le agradezco que nuevamente lo esté. Luis Estrada, director general de SPIN, Taller de Comunicación Política. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Esta es la conferencia número 191. 191. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Sí. Porque ha habido algunas extraordinarias que se celebraron el fin de semana. Me acuerdo de cuando Tlahuelilpan, la explosión. Ahí hubo 4. Hubo 4. Y esas no las cuentas. No las contamos y tampoco contamos una en Minatitlán. Ajá. En fin de semana también, que el presidente fue a... Por el tema de la masacre que se dio en La Palapa. Sí, aquella, pero en realidad fue a revisar avances en cuestiones de extracción de petróleo. Estuvo ahí en unas instalaciones de Pemex y estuvo la secretaria de Energía, el director de Pemex y por supuesto, el gobernador. Bueno, y esa no la contamos. Entonces, 191 conferencias mañaneras y hubo pues muchos comentaristas que dijeron el informe del pasado domingo, que algunos llaman primer informe de gobierno y otros tercer informe al pueblo de México, podía bien ser contado como una conferencia mañanera. ¿Estás de acuerdo con esto? Pues sí, en buena medida, porque lo que dijo el presidente es prácticamente lo mismo que quienes vemos las conferencias, sabemos que no hay nada nuevo. Ahora, se entiende que pues hagas un recuento cuando haces tu informe de lo que has venido diciendo. Se entiende perfecto. Y aquí la diferencia que existe con otros presidentes, como decías, a distinción de cualquier otro en la historia, pues es que es el único que viene avanzando o dando avances, supuestamente, o supuestos avances, durante los días de lunes a viernes. Entonces, cuando hace los grandes éxitos de esas mañaneras, cuando recupera en una hora y media los grandes éxitos, pues los plasma en el informe, pero pues entonces ahí es donde empieza un poco el debate sobre si lo que está diciendo hay algo nuevo o si realmente, si se hace referencia a las conferencias, lo hemos venido mencionando en varias ocasiones anteriores, hay sustento o no para para confirmar lo que el presidente afirma en las conferencias. Y pues ahí me parece que en eso se parece claramente a una conferencia de prensa, ¿no? En que muchas de las cosas que ahí se dicen son pues medias verdades o no tienen nada de cierto, ¿no? Exacto. O que el presidente dice que hay números o cifras, pero no tiene forma, no hay forma, nadie, fuera del gobierno o del círculo cercano, que no publican las cifras, podemos verificar. El presidente dice que la transparencia es la regla de oro de la democracia y que la vida pública debe ser más pública. Lo ha repetido varias veces en las conferencias, no lo dijo en el informe. Pero cuando uno quiere encontrar las cifras que sustentan, por ejemplo, los avances de los programas sociales, que tanto reflejan la esencia del gobierno y, por tanto, al parecer, de la cuarta transformación, como la llama él, pues entonces hay un problema respecto de cuál es la forma o el camino para creerle al presidente. Un ejemplo, y hay muchos, porque en el informe del domingo el presidente se excedió en promedio en lo que hace en cada conferencia. El viernes pasado en la conferencia dijo el presidente, estamos ya cerca de completar 100 universidades, de crear 100 universidades. El domingo el presidente dijo, ya tenemos 100 universidades. Entonces, de entre sábado y domingo se inauguraron las que faltaban. No sabemos si era una o eran 20, pero en 2 días se acabó de completar. Es un ejemplo de cómo cifras, montos, avances, no puede haber una forma concreta de probar, porque aquí entiendo que el presidente pueda hablar de memoria, pero aquí fue un discurso escrito y preparado. Bueno, él dijo que tomó 2 días en su rancho para ir a escribirlo y aún así no tiene o no cuenta con el rigor de probar. Recordemos que es un informe, no es una plática entre amigos en una
comida familiar. Claro. Es el informe del presidente. Ahora, también hay diferencias entre el texto escrito del primer informe de gobierno que se entregó a la Cámara de Diputados y datos que dio en la conferencia. Por ejemplo, el número de personas discapacitadas a las cuales se da un apoyo económico. Por ejemplo, también está el asunto de Jóvenes Construyendo el Futuro, el alcance, las hectáreas del programa Sembrando Vida. Llama incluso la atención a quienes seguramente han tenido oportunidad, como nosotros, de escuchar los spots que todavía siguen pasando sobre el informe de gobierno. Cuando el presidente habla del programa Sembrando Vida, arranca el spot diciendo, imagínense que ya llevamos tantas hectáreas. No, pues ¿cómo imagínense? O sea, ¿las llevamos o no las llevamos? Sí. ¿Y cuánto implica eso? Las queremos ver. Sobre todo porque, pues, finalmente son recursos públicos. Claro. Que el presidente, independientemente de que mencione que es un hombre de palabra y que cumple sus compromisos, pues la mejor forma de probar los compromisos es viendo las cifras y los avances concretos, no nada más creyéndole al presidente. Bueno, ¿cómo van los promedios de duración? Esas estadísticas muy interesantes que tú siempre tienes en estas 191 conferencias. Bueno, 190 porque la de hoy me imagino todavía no ha terminado, no puedes medirla, ¿no? Sí, la medimos más o menos a mediodía, Sí. ya tenemos los datos. Pero mira, más o menos para darnos una idea. El promedio de duración es 91 minutos. Esto es hora y media. Sí. Para darnos una idea, al inicio en diciembre, las conferencias duraban aproximadamente 69 minutos, 70 minutos en diciembre. Ahora, sobre todo el último mes, las conferencias llegaron a durar 2 horas y a veces más. La que más ha durado, duró 2 horas 28 minutos. Imagínate, 2 horas y media, ¿eh? Nosotros creemos que esto se debe en buena medida a un factor clave en la evolución del presidente, en la forma en la que contesta las preguntas. Al inicio, el presidente tomaba entre 3 y 4 minutos para responderle a un reportero, Sí. que es más o menos, está un poquito alto, pero es lo que normalmente se toma un mandatario en un intercambio. En ¿no? una entrevista como las que hacemos aquí. Por ejemplo, López Obrador, Donald Trump, que tomó una entrevista después del G7, hizo una conferencia de prensa que no le gustan, pero pues la hizo después de estar con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Ajá. Dio una conferencia de prensa de media hora y tomó preguntas de 15 reporteros. Ahí está, 2 minutos en promedio. El presidente López Obrador así lo hacía en diciembre, más o menos. Ahora, en el último mes, promedia 14 minutos por reportero. Por reportero. Por reportero que puede Sí. tener, ya sabes, Varias seguimiento, preguntas, sí, claro. etcétera. Sí. Pero 14 minutos es una entrevista completa al aire. Entonces, eso está basado en buena medida al contexto que el presidente quiere especificar, las referencias históricas, que repite y que claramente estuvieron presentes en el informe del domingo. Oye, ahorita saqué la cuenta por el promedio 91 minutos por 190 conferencias. Es como si hubiera hablado 12 días seguidos. Exacto. Que fíjate, hay días que el presidente no tiene otra actividad pública. Sí. Bueno, de entrada, el presidente muchas veces informa la agenda, acabando la conferencia, ahí entre gritos. Es decir, fuera del micrófono. Oiga, presidente, ¿qué va a hacer hoy? Ah, sí, tengo reuniones. Bye, nos vemos mañana. Entonces, creo que ahí hay una ausencia nuevamente de transparencia. Nosotros creemos que este ejercicio, si no hay cifras, si no hay sustento, que ya se ha pedido información por transparencia directamente a presidencia sobre algunas de las frases o dichos o afirmaciones del presidente, presidencia ha contestado que no tiene obligación de tener esta información y que no la tiene y que no hay por qué contestar. Entonces, lo que tú le pidas a presidencia respecto a lo que el presidente diga, te batean. Ajá. Y entonces, si no hay transparencia, si no hay rendición de cuentas, si no hay cifras, pues es un ejercicio de propaganda, ¿no? Oye, dime una cosa, ¿cómo va el promedio de quienes ven estas conferencias? Mira, es difícil medir el rating. En algún momento Jesús Ramírez dijo que había millones de personas que la estaban viendo. El presidente repite que lo ven en todos los lugares. Eso es una de las afirmaciones que no se puede probar. También dice que cuando va en giras la gente se le acerca y le dice, sí, desde temprano veo la conferencia. Es algo que no se puede probar. Pero lo que nosotros hemos hecho es, dado eso, recordemos que solo se transmite en televisión abierta en el canal 11 en vivo. Bueno, con un ligero rezago de 1 minuto o 2.
pero solo en el canal 11. Si no estás viendo el canal 11 y aparte pues de 7 a 9 de la mañana pues las personas están haciendo muchas otras cosas Sí. Que sentarse a ver una conferencia de 2 horas. Entonces lo que hicimos fue tomar como parámetro las vistas en Facebook entre los seguidores del presidente López Obrador. Sí. El presidente tiene 6,5 millones de seguidores en Facebook, muchísimos. ¿Cuál es el porcentaje de vistas en la página del presidente? La primera conferencia, según el conteo, la vieron 1,5 millones de seguidores, que ya es suficientemente bajo. Recordemos que para Facebook, con 3 segundos Ya con eso. que esté en tu línea de tiempo cuenta como una vista. Entonces, prácticamente si alguien está buscando alguna otra información y lo deja 3 segundos, ya cuenta como una vista. Pero después de esa conferencia, la primera, 1,400,000, esto ha ido bajando y actualmente el promedio está en 490,000 vistas, que son muchísimas. Son muchísimas, pero imagínate, de 6,5 millones, es menos del 10%. O sea, solo 490,000 personas han estado cuando menos 3 segundos. En promedio. En promedio. Sí. En promedio, y esto se dispara, repito, por la primera que está muy alta. Sí. Pero los últimos 2 meses, el promedio está en menos de 400,000 vistas, 395,000. Repito, ha ido bajando y se ha mantenido estable en los últimos 2 meses. Oye, ¿y cuántas Muy poco. primeras planas de periódico ha generado? Ese es otro aspecto, pero eso tiene que ver más con lo que nosotros definimos como, en lugar de establecer la agenda, como se dice, el presidente está estableciendo la agenda, no necesariamente, solo el 8% de las notas principales, primeras planas, de los 7 periódicos más importantes, recuperan el mensaje del día anterior de la conferencia. Es decir, el presidente sí da de qué hablar, aquí estamos hablando de él, pero no necesariamente sus temas establecen la agenda. Ponen agenda. Pues qué interesante, Luis. Cuéntanos dónde puede encontrar nuestra audiencia pues estos datos tan relevantes que no podríamos agotar en una plática como estas que ustedes sacan de las mañaneras. Gracias. Mira, cada 15 días publicamos una infografía y lo pongo en mis redes, en @LuisEstrada_ en Twitter, pero todas las entrevistas, artículos, lo que hemos escrito, el equipo, toda la información está si googlean Spin y conferencia presidente, ahí les va a aparecer. Muy bien. El doctor Luis Estrada, director general de Spin, Taller de Comunicación Política. Gracias, Luis, como siempre. Al contrario, Pascal, muy buenos días, gracias. 8